No es el objetivo de este video hacer un desarrollo pormenorizado de la Revolución Cubana desde sus orígenes en la década del 50 hasta el día de hoy, ni mucho menos, sino entender cómo gravitó y cómo influyó la Revolución Cubana en la década del 60 y del 70 en toda Latinoamérica. La Revolución Cubana le va a dar inicio a una nueva etapa en la geopolítica latinoamericana, va a poner a Latinoamérica y a toda América en el escenario de la Guerra Fría que se estaba dando entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hasta ese momento, hasta el estallido de la Revolución Cubana, se puede decir que América se encontraba al margen de ese conflicto internacional, más allá de, obviamente, de la participación primaria de Estados Unidos en la Guerra Fría. Pero la Revolución Cubana le va a dar otro impulso. La política norteamericana para Latinoamérica va a producir un giro a partir del estallido de la Revolución Cubana, pero eso lo vamos a tratar de ir entendiendo más adelante. Cuba era una república independiente desde 1902. Había logrado su independencia de España con la ayuda, paradójicamente, de Estados Unidos. Cuba se va a transformar en el primer proveedor de azúcar a Estados Unidos. En Cuba se cultivaba la caña de azúcar, era prácticamente un monocultivo y va a ser la principal fuente de recursos del Estado cubano y el principal comprador va a ser Estados Unidos, que va a utilizar también a la isla como una suerte de patio trasero de diversiones. Va a haber mucha relación con el juego ilegal, se van a instalar casinos de origen norteamericano en Cuba, va a haber mucha mafia norteamericana dando vueltas por Cuba. Hasta la década del 50 uno podía ver a la famosa mafia norteamericana o italoamericana visitando Cuba, estrellas de Hollywood. Esto es hasta la década del 50. Paralelamente, Estados Unidos va a respaldar a dictaduras en la zona del Caribe, dictaduras que le eran fieles, dictadores que eran sumisos de Estados Unidos. En el caso de Cuba, particularmente para la década del 50, el gobierno está a cargo de Fulgencio Batista, un dictador bancado por Estados Unidos, apoyado por Estados Unidos. Pero a partir de mediados de la década del 50 se van a ir conformando distintos grupos de oposición a Fulgencio Batista y que se van a organizar para buscar en algún momento producir o provocar la caída del dictador. Así, en 1943 empieza a formar el núcleo revolucionario primario, ¿sí?, originario de lo que van a terminar siendo los líderes de la Revolución Cubana, 1953. Ahí se inicia el proceso que va a terminar en el 59 con el triunfo de la Revolución Cubana. En ese grupo originario van a estar los hermanos Castro, Fidel y Raúl, Camilo Cienfuegos, y pronto se va a incorporar un argentino, Rosarino él, Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara. Esos van a ser los principales nombres del grupo, que va a tomar el nombre de Movimiento 26 de Julio. La táctica que van a utilizar la van a copiar de las colonias africanas, de las colonias francesas especialmente, de las colonias belgas, de las colonias inglesas, africanas, que en la década del 50 están luchando por su independencia. La táctica que se va a conocer ahí pronto va a ser denominada guerra de guerrillas o guerra o guerrilla de foco. ¿Por qué guerrilla de foco? Los revolucionarios independentistas de las colonias africanas sabían que no podían enfrentarse por número y por escaso armamento, no podían enfrentarse directamente con los ejércitos coloniales. Entonces se refugiaban en lugares selváticos, en las zonas rurales, donde para la década del 50 era muy difícil rastrearlos. No había imágenes satelitales, no había la tecnología que hay hoy sería imposible ocultarse en la selva. Pero en la década del 50 era factible mantenerse oculto en lugares de nutrida y de tupida vegetación. Entonces el objetivo era salir de la selva, organizar golpes, pequeños golpes armados,
cuyo objetivo podía ser recaudar dinero, hacerse de armas o simplemente darse a conocer o generar caos para desestabilizar al gobierno de turno o al gobierno colonial en el caso de estos países africanos. Pero dar pequeños golpes en pequeños grupos, ¿sí?, de foco, en pequeños focos de resistencia, y luego de producido el golpe, estos focos se retiran otra vez a su refugio en la selva o en las zonas rurales. Esa táctica de guerra de guerrillas o guerrilla de foco va a ser reproducida en Cuba por el grupo liderado por los hermanos Castro, por Raúl y Fidel Castro. Ellos se van a refugiar originalmente en la Sierra Maestra, un lugar, una sierra de vegetación muy nutrida en Cuba, que está en el extremo este de Cuba. Esa va a ser su base de operaciones a partir de 1953. Desde ahí van a llevar adelante esta táctica de guerra de guerrillas o guerrilla de foco. Van a ir periódicamente dando este tipo de golpes armados. Pero lo que van a hacer también es tratar de incorporar a los campesinos cubanos a la revolución. Y van a hacer toda una campaña de propaganda de las ideas que ellos tenían, prometiendo entre otras cosas la revolución agraria, es decir, el reparto de la tierra improductiva a los campesinos, lo cual era una consigna, una promesa muy tentadora para el campesinado extremadamente pobre y no propietario de Cuba. Van a instalar una radio también que llamaron Radio Rebelde, una radio clandestina, y a través de esa radio emitían comunicados, trataban de convencer, de concientizar a la población cubana, al campesinado cubano, de difundir sus ideas y de ir sumando adeptos. Poco a poco van a ir ganando terreno desde la isla y se van a ir moviendo, hasta que el 1 de enero de 1959, el grupo revolucionario entra en un tren blindado a la ciudad de La Habana, la capital de la isla. Podemos decir entonces que esa es la fecha clave de la Revolución Cubana, con el ingreso del grupo liderado por los hermanos Castro, por Camilo Cienfuegos y por Ernesto Che Guevara, a la ciudad de La Habana, la ciudad capital. Se va a producir la renuncia del dictador Fulgencio Batista y llega al poder este grupo revolucionario. No estaban claras las ideas políticas, si bien se hablaba de reforma agraria, de estatizar algunas empresas y de obviamente la promesa de mejorarle la vida, la calidad de vida al pueblo cubano extremadamente pobre. Pero inicialmente, en el 59, Fidel Castro declara que la revolución cubana tiene un carácter humanista. Intenta en 1960 entrevistarse con el presidente Dwight Eisenhower de Estados Unidos. Eisenhower no lo recibe. ¿Qué quería hacer Fidel en Estados Unidos? Recuerden que Cuba dependía de la compra del azúcar por parte de Estados Unidos. Era vital para la economía cubana. Bueno, Eisenhower no lo recibe al enviado cubano Fidel Castro. Y es ahí, a partir de 1960, cuando se produce la entrada en escena de la Unión Soviética. El líder soviético, que ya era para ese año Nikita Khrushchev, Joseph Stalin había muerto en 1953, decía que ahí se produce la entrada en escena de la Unión Soviética. La Unión Soviética ofrece comprar a Cuba el azúcar que antes compraba Estados Unidos. Primer llamado de atención. Comienza la política de expropiación de tierras para la reforma agraria, para su reparto entre los campesinos, y comienza una política de Cuba de expropiación de empresas. Empresas, en su gran mayoría, de origen norteamericano. La primera reacción de Estados Unidos es cancelar las ventas de combustibles hacia la isla. La isla dependía también del combustible que venía de Estados Unidos y que se vendía en Cuba en las estaciones de servicio ESO de capitales norteamericanos. Bueno, ni lerdo ni perezoso, Khrushchev, la Unión Soviética, ofrece a Cuba venderle petróleo. Pero los cubanos necesitan refinar el petróleo y necesitan el sistema de estaciones de servicio, toda la red de estaciones de servicio. Bueno, Castro lo que hace es nacionalizar las estaciones de servicio y las refinerías pertenecientes a capitales norteamericanos.
Ante el peligro que empieza a resultar la revolución cubana y esta pequeña isla del Caribe de América Latina, ante el peligro que empieza a ser para Estados Unidos, la administración de Eisenhower decide hacer una invasión para ponerle fin a este intento revolucionario. Esto se va a dar en 1961 y va a ser conocido como la invasión a Playa Girón o Bahía de los Cochinos, así la llamaban los cubanos. El tema es que un periodista argentino, periodista escritor llamado Rodolfo Walsh, habrán leído en la escuela secundaria alguna vez algún libro como Operación Masacre. Bueno, Rodolfo Walsh, que estaba en Cuba por estos años interiorizándose de este movimiento tan novedoso en América Latina, logró decodificar el mensaje, un mensaje de Estados Unidos en el cual se podía prever esta invasión. Esta invasión era organizada por la CIA y teóricamente contaba con la ayuda de anticastristas, ¿sí? de un movimiento contrarrevolucionario, es decir, de cubanos posiblemente fieles a Fulgencio Batista, pero de cubanos anticastristas que colaborarían con las fuerzas británicas, un fallido, con las fuerzas norteamericanas en esta invasión a Bahía de los Cochinos. La invasión fue un fracaso, 1961, esto marca un hito para los cubanos y para la revolución cubana, va a ser una reivindicación histórica del triunfo de una pequeña isla frente a una invasión de la primera potencia mundial, o de una de las dos grandes potencias mundiales de aquellos años. La invasión de la CIA a Bahía de los Cochinos fue un fracaso total. Los revolucionarios de Fidel Castro los estaban esperando y pudieron repeler el ataque gracias al mensaje decodificado por Rodolfo Walsh. Tras el fallido intento de invasión a la isla, Fidel Castro declara que la revolución cubana es marxista-leninista y su movimiento adhiere a la doctrina del marxismo-leninismo, es decir, que se alinea con la Unión Soviética, 1961, año clave. Públicamente Fidel se declara marxista-leninista, es decir, que adhiere a los principios de la revolución comunista y se alinea con la revolución comunista. Ahí está el ingreso definitivo de Cuba al escenario mundial de la Guerra Fría, porque por primera vez hay un satélite, entre comillas, una forma de decirlo, hay un satélite soviético en Latinoamérica. Hasta 1961 Latinoamérica estaba al margen de este proceso de la Guerra Fría. Pero a partir del 61, con la declaración del marxismo-leninismo por parte de Fidel Castro, bueno, Latinoamérica se mete de lleno en la Guerra Fría. Quiero aclarar que para el momento de la fallida invasión a Bahía de los Cochinos, el presidente ya no era Eisenhower, el presidente era John Kennedy. Kennedy no estaba muy convencido de llevar adelante esta operación militar, pero había heredado la planificación de la misma de la administración de Eisenhower. Kennedy asumió en 1960. Pero después de la declaración del marxismo-leninismo por parte de Fidel, después de esta declaración de principios y del alineamiento hacia la Unión Soviética que va a tener Cuba, este proceso se acelera, especialmente a partir del año 1962, otro año clave. Aviones de vigilancia norteamericanos que sobrevolaban la isla sacando fotografías, detectaron a partir de esas fotografías la instalación de bases misilísticas en la isla. No podían ser otra cosa que bases misilísticas soviéticas. A partir de esas fotos se dieron cuenta que estaban instalando en Cuba bases para el lanzamiento de misiles. 1962, plena Guerra Fría, carrera armamentista, carrera espacial, proliferación de armas nucleares, y en Cuba se están instalando bases misilísticas, obviamente que soviéticas. Si algo faltaba era descubrir que hay barcos soviéticos camino a Cuba portando misiles nucleares. Acá está ya lo que se conoce como la crisis de los misiles, que va a durar 13 días. Pero fueron 13 días que el mundo estuvo prácticamente al borde de la Tercera Guerra Mundial, por un pequeño detalle fundamentalmente.
no existía hasta ese momento una comunicación directa entre Washington y Moscú, es decir, entre las capitales de las dos grandes superpotencias que se enfrentaban en esta Guerra Fría. No había una comunicación directa, era imposible. No hablaban de forma directa hasta este momento el presidente norteamericano y el premier o el líder soviético. O sea que no había forma que pudieran negociar directamente Kennedy y Khrushchev. Todo se hace por intermediarios. Y claro, había una gran desconfianza entre quién era el intermediario. Así estuvieron 13 días al borde de la guerra. Bueno, va a haber todo un despliegue de tropas y de barcos en las aguas del Caribe que van a frenar el avance de estos barcos soviéticos. Había orden de hundir a los barcos soviéticos con el peligro que esto significaba porque portaban misiles nucleares. Por suerte no pasó nada y la crisis de los misiles se quedó en esto. Van a terminar negociando a través de intermediarios, van a terminar negociando la Unión Soviética de Estados Unidos. Entre paréntesis, a partir de ahora se colocó una línea directa entre Washington y Moscú, el famoso teléfono rojo. No se podían hablar directamente el presidente norteamericano y el líder soviético, sea quien sea. La negociación va a consistir en que la Unión Soviética retira sus misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos retire bases misilísticas que tenía en Turquía, muy cerca de la frontera con la Unión Soviética. Cuba va a empezar a depender, como dije antes, de la ayuda soviética, de todo el apoyo que la Unión Soviética le podía dar en cuanto a lo tecnológico, en cuanto a lo económico. Le va a comprar la caña de azúcar, le va a vender petróleo. A partir de ahí Cuba se va a transformar en un aliado político y estratégico y un socio económico, va a depender de la economía soviética. Pero la crisis de los misiles termina con imponer en 1962 el bloqueo a Cuba, que no fue levantado hasta el día de hoy, 2020. ¿Sí? Hay una prohibición tácita de Estados Unidos, especialmente que cae sobre los países de la Organización de Estados Americanos, de prohibirle cualquier tipo de intercambio comercial con Cuba. Y cualquiera que se atreva a tener algún vínculo con Cuba lo va a pagar caro, aún que sean simplemente vínculos diplomáticos, como es el caso de la Argentina con Frondizi, ¿sí? Aquella famosa entrevista de Frondizi en Punta del Este con el enviado cubano, que no era otro que Ernesto Che Guevara. Entonces, dije al principio que Cuba va a meter a Latinoamérica en el centro de este proceso de Guerra Fría, que lo va a meter de lleno. Estados Unidos está preocupado a partir del estallido de la Revolución Comunista. Al fin y al cabo, Cuba era una pequeña isla, ¿sí? Chiquita del Caribe. ¿Qué pasa si en alguna otra nación de mayor tamaño y de mayor peso en América Latina llega al poder un movimiento revolucionario por forma democrática o por una revolución armada e instala un gobierno socialista o de carácter marxista-leninista y este gobierno se alinea directamente con la Unión Soviética? ¿Qué pasaría si esto ocurriría, por ejemplo, en México, en Brasil o en Argentina? Entonces Estados Unidos empieza a temer el posible surgimiento de otras Cubas, entre comillas, en Latinoamérica, de otros procesos revolucionarios. Temen que la influencia de la Revolución Cubana se extienda por toda Latinoamérica. Entonces, a partir de ahora van a empezar a diseñar otro tipo de políticas para Latinoamérica que por ahora, desde la década del 40 y parte de la década del 50, estábamos olvidados para ellos. Bueno, llegó la hora de intervenir para Estados Unidos un poco más decisivamente en América Latina con políticas más firmes y precisas para evitar otras Cubas. Pero esto lo vamos a desarrollar en el próximo video. Nos vemos.